Saludo a Ale Berkovich, ahí me estoy viendo en el monitor. Bueno, vamos a comenzar hoy el programa derribando varios de los mitos que se están diciendo en estas jornadas de conflicto sobre la educación en la Argentina. Y ya está en el estudio, vamos a entrevistar al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y más adelante al diputado Felipe Solá para ver si la ancha avenida del medio se está angostando o no. Todo eso y más en el programa, así que quédense a ver. Bueno, gracias Marcelo, un abrazo. Abrazo grande, Chau. gato. Los saludo a ustedes formalmente, bienvenidos, programa número 12 de Desafío 2017, aquí tercera temporada en la pantalla de C5N. Estamos entrando en la tercera semana de este largo y muy difícil conflicto docente y con una particularidad: no solo hay dos posiciones opuestas, como en todo conflicto, dos oposiciones encontradas, sino que están posicionadas bastante en los extremos. Presten atención, empezando por el gobierno, esta enumeración de medidas, de actitudes y de declaraciones. Todo comienza desde el lado del gobierno con una oferta puntualmente para donde está el foco del conflicto, que es la provincia de Buenos Aires, con una oferta bastante mezquina. A eso se suma que el gobierno nacional no acepta la convocatoria a paritarias, que a los distintos gremios de las distintas provincias le hubiese permitido, le permitiría, si finalmente todavía hay tiempo para que el gobierno acceda, establecer un piso a partir del cual negociar, un piso a nivel nacional, más fortaleza de todos los gremios juntos. Entonces, primero, oferta mezquina, gobierno nacional que no convoca a las paritarias nacionales como sí lo hizo el año pasado. A eso se suma la gobernadora María Eugenia Vidal apoyando una nefasta idea que comenzó a circular por las redes sociales, promovida, impulsada por una persona que tiene prontuario político para reemplazar a los docentes con voluntarios. E increíblemente esto no solo tuvo mucho eco en gente común en redes sociales, sino el apoyo casi ofensivo para los docentes por parte de la gobernadora. A eso se agrega la idea de premiar a los docentes que, no encuentro otra palabra porque creo que no la hay, que carnerean el paro. Y su opuesto, la idea de descontar del salario a los docentes que adhieren al paro. Con la particularidad que en algunos casos, no mayoritariamente, pero en algunos casos, fueron patrulleros de la policía a tomar lista para ver quiénes eran los docentes que no asistían, que acataban, que adherían al paro. La lista no termina ahí. A eso se suma la medida de declarar la conciliación obligatoria desde el Estado. Cuando muchos juristas dicen, cuando una de las partes en conflicto es el Estado, no puede ser el propio Estado el que declare la conciliación obligatoria, es parte interesada. La lista tampoco termina ahí, a eso se suma otra, diría, desagradable declaración de María Eugenia Vidal en la última conferencia de prensa, pidiendo, rayando casi en lo macartista, que los dirigentes gremiales se identifiquen partidariamente, como si eso cambiara algo, o ignorando qué actitud tuvieron bastante parecida a la de este año los dirigentes sindicales de los gremios docentes en años anteriores con otro gobierno, con el gobierno de Cristina o de Scioli de Cristina, y en una situación, en un contexto socioeconómico mejor. Y aún así eran muy duros en sus reclamos. Digo un contexto mejor porque la economía estaba en mejor situación y porque ellos venían de años sucesivos de ganar poder adquisitivo, a diferencia de 2016, donde los docentes perdieron poder adquisitivo. Y como si esto fuera poco, diría el vendedor, los viejos vendedores del colectivo, la amenaza de quitarle la personería gremial a los sindicatos docentes. Eso por el lado del gobierno, tanto nacional como provincial, el mismo color político, los dos de Cambiemos. Del otro lado también tenemos a gremios en una posición extrema con casi un paro
continuo en estas 2 semanas, a lo que se suma el paro que hubo hoy y los de mañana y pasado, que terminarán confluyendo en una gran marcha federal. Eso es lo que están anunciando a Plaza de Mayo. En resumen, ¿cuál es el escenario con el que nos encontramos? Por un lado, un gobierno empecinado que no cede, y por otro lado, el sector docente, los gremios docentes, en su gran mayoría, y varias de las jornadas casi todos, muy intransigentes, muy duros y con gran poder de movilización, gran poder de movilización. Y esto, un gobierno intransigente que no cede, empecinado, y del otro lado un sector que se le enfrenta con mucha dureza, a muchos nos hace recordar salvando muchas distancias en esta analogía que van a ver ahora, pero salvando esas distancias como clima político, como momento del país, como riesgo de que esto se vaya de las manos. Nos hace recordar a algo inolvidable que pasó en este país en el año 2008. Presidenta, cuando dice que distribuye la riqueza, ¿a quién se la distribuye? A los grandes se la distribuye. Hay algunos sectores que parece ser que insisten con las mismas prácticas de siempre y que parece que no están decididos ni a cambiar, ni a comprender, ni a entender. No tengo duda que están haciendo lo imposible para que el cambio no avance. La plata del Estado no está para hacer negocios familiares. Paritaria nacional o paro nacional. Fue un acuerdo salarial que se firmó porque era bueno para los trabajadores. Estas pensiones no son medidas fiscales, son profundas medidas redistributivas del ingreso. Esos son los gremios. Esos son estos señores que se creen los dueños de la educación y han destruido la educación pública. Nadie critica que puedan comprarse una 4x4, que vivan bien y que tengan lo que tantísimos argentinos querrían tener. La propuesta la tenemos nosotros, queremos verlas a ustedes, queremos verlas a ustedes, señor presidente, al ministro de Economía, al ministro jefe de gabinete. No nos van a poder quebrar, no nos van a poder vencer y vamos a triunfar en esta lucha en unidad. Y digan, ¿de qué partido son? ¿A qué elección gremial o política quieren presentarse? ¿Y cuáles son sus intereses? Me di cuenta entonces que estaba ante otro escenario, ante otro cuestionamiento. No creo que Baradel necesite que nadie lo cuide. Pero así como les digo y los llamo a la reflexión, también les digo que no me voy a someter a ninguna extorsión, a ninguna. Por favor, dejen transitar a los camiones. Le quiero pedir a los docentes que mañana vayan a trabajar. No estamos diciendo que De Angelis sea Baradel, ni tampoco que Cristina sea Macri. Simplemente estamos presentando una dinámica de conflicto que en aquel momento terminó mal. Esperemos que en este no. Nos salimos un poquitito de la coyuntura y vamos a aprovechar unos minutos para dedicarnos a las cuestiones de fondo. No digo que estas no lo sean, digo que no son de coyuntura, en términos de educación, porque entre lo mucho que se habla, aparecen muchos mitos que José Nathanson ahora va a derribar. Hola, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, alrededor de la educación hay una cantidad enorme de malentendidos. Es un tema del cual todo el mundo habla, muchas veces con poco sustento en la realidad, en los datos fácticos que nos pueden ayudar a entender algunas de las cuestiones planteadas como mito a partir de un libro que recomiendo de Tenti Fanfani y Alejandro Glimson que se llama Mitomanías de la educación en Argentina. Vamos a ver el primer mito construido alrededor de la educación en Argentina, que es aquel que dice que en educación en los últimos años no se avanzó nada, que estamos igual o peor que hace, 10, 15 años. Bueno, desde el punto de vista presupuestario, esto es rotundamente falso. Esta línea que vos ves en azul, Marcelo, es el porcentaje de gasto en educación, ciencia y tecnología como porcentaje del PBI, el porcentaje de gasto en ciencia y tecnología como porcentaje del PBI. Esta línea roja es la ley que estipulaba... Vamos al 6%. Efectivamente, que había que cumplir la meta del 6%. Como ves, esta meta se cumplió acá,
Estamos hablando del año 2009, si no me equivoco. A partir de 2009. A partir de 2009, y se siguió cumpliendo, digamos. Es decir, desde el punto de vista presupuestario, hubo un avance importante de el esfuerzo que el Estado, pues esto es el gasto como porcentaje del PBI, mide el esfuerzo que el Estado está dispuesto a hacer en ciencia, tecnología y educación. Lo que no es poco, ¿no? Es cualitativo, no necesariamente eso se traduce en mejora en el nivel, en la calidad de la educación, pero es como una condición necesaria que haya más presupuesto, sí, que lo hubo. Sin eso es imposible. Ahora vos decías, bueno, esto dio mejores resultados. Vamos a ver un segundo gráfico, si te parece, donde vemos algún resultado. Uno podría mencionar otros. La expansión de la educación inicial en la Argentina ha sido constante, incluso desde los 90, durante el menemismo también creció la inscripción en la educación inicial. Ahora estamos viendo este gráfico que, contravertiendo la idea que dice que no se ha avanzado nada en educación, muestra cómo avanzó la tasa de asistencia escolar en la población de 12 a 17 años, es decir, colegio secundario, en el total país. Fíjate que era del 53% en el 60, del 60% en el 70, en el 80 del 68, va subiendo y estamos actualmente en el 2014, 93. Es el último, 93%. Es decir, esto es escolaridad secundaria. Secundaria, porque es de 12 a 17 años. Ahora, después vamos a matizar algunos de estos argumentos. Uno podría decir, bueno, estos son los que están en el secundario. ¿Cuántos chicos terminan el secundario a tiempo? La mitad. El 50% de este 93%, solo el 50% del 93%, lo termina en los 5 o 6 años en los que debería terminar el secundario. Ahí no hay vaso medio lleno, medio vacío. 50% de alumnos de secundario que lo terminan es un vaso medio vacío. Medio vacío, efectivamente. Vamos a ver la siguiente placa, Marcelo, donde dice que vamos a discutir la idea de que está todo bien en la educación, que no hay nada para cambiar y que no hay nada para reformar. Fíjate esto, lo que muestra es el porcentaje de alumnos que se matriculan cada año en escuelas de gestión privada, inicial y secundaria, que me preguntabas fuera del aire, las dos. Fíjate cómo fue subiendo. Cómo fue subiendo durante prácticamente toda la gestión del kirchnerismo la cantidad de gente que se anotó, de chicos que se anotaron o de padres que anotaron a sus hijos en colegios, hasta llegar casi el 30% inscriptos en colegios privados. Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. Hay algunas interpretaciones, los especialistas dicen que siempre que hay crecimiento económico y mejora del bienestar, crece la tasa de inscripción en colegios privados. Gente que tiene plata y decide optar por el colegio privado. Ahora, también revela, obviamente, una crisis de legitimidad de la escuela pública. Si no, no irían en la escuela privada. Pero tienen que darse las dos cosas. Tiene que haber crecimiento económico y crisis de legitimidad de la escuela lo plantea pública. Como el colegio privado es aspiracional. Es aspiracional porque en el imaginario, con algunos datos objetivos, sí, algunos lo consideran mejor que la educación pública, pero no porque alguien esté dispuesto a gastar dinero por supuesto, educación. Partimos siempre de la base en este tipo de análisis, partimos de la base de que la gente no es tonta, digamos, ¿no? Vamos a ver un siguiente gráfico donde se muestra también, una tabla donde se muestra también la idea de que no está todo bien y que hay cosas que cambiar. Fíjate, estos son, Marcelo, la cantidad de alumnos universitarios cada 10.000 habitantes en 3 países de América Latina. En Brasil hay 380 alumnos universitarios cada 10.000 habitantes, en Chile hay 361, en Argentina 436. Uno podría decir, bueno, estamos mejor que Brasil y Chile. Sin duda. Me corro 2 pasos para atrás y estos son los graduados universitarios cada 10.000 habitantes. 50 en Brasil, 48 en Chile, 28 en Argentina. Hay proporcionalmente más alumnos universitarios y proporcionalmente menos que finalizan los estudios terciarios. Tanto en Brasil como en Chile, vamos a una aclaración, las universidades son universidades mucho más elitistas que en la Argentina. Son universidades que en general no tienen ingreso irrestricto, como acá las universidades públicas. Pero sin embargo la diferencia no es tanta. No es tanta. Efectivamente, no es tanta. Y este es el dato clave. Este es un dato central. Vamos a ver un siguiente gráfico donde vemos otro de los mitos alrededor de la educación, que es la idea de que la paritaria nacional no sirve para nada y que cada provincia tiene que decidir en negociación entre el gobernador y los docentes cómo cuánto destina a presupuesto de educación. Esta es la inversión anual por alumno por parte del Estado en los diferentes gobiernos, año 2010, del último del que hay años. Y lo que quiero mostrar con esto, Marcelo, es la enorme disparidad entre las diferentes provincias. Tierra del Fuego invertía en 2010 17.000 pesos por alumno. El gasto en educación por alumno. Per cápita, efectivamente. Per cápita es muy desparejo, muy desparejo en todo el país, a tal punto que Tierra del Fuego, casi 18.000, quintuplica más o menos el de Salta. Efectivamente, que es 3.700. No necesariamente hay una relación directa entre el ingreso al lugar. Mirá Cava,
esto es un llamado de atención para Esteban Bullrich, 11.100 cuando es el distrito con mayor ingreso per cápita de la Argentina, no está primero aunque está en los primeros lugares. Y ahí vemos cómo en general las provincias más pobres se ubican en los últimos lugares de la lista, aunque no es matemática la... Tierra del Fuego y Santa Cruz pueden tener alguna distorsión por pagos extras, por zona de Puede ser, y también son provincias muy chicas, por ahí no, la comparabilidad no es exacta. De todas maneras, la variedad, lo desparejo es notable. Efectivamente, un alumno de Salta recibe en inversión educativa 3.700 pesos, mientras que uno de Tierra del Fuego 17.000. O en la ciudad, o 10.000 en la ciudad. Bueno, si te parece entonces, Marcelo, vamos a ver una siguiente placa donde tratamos de poner en cuestión otro de los mitos de la educación, que es que los docentes trabajan poco. En eso coincidieron tanto María Eugenia Vidal como Macri como Cristina. En su momento dijo que trabajaron 4 horas. Un recordado discurso de Cristina, creo que en la apertura de sesiones de 2012, donde también decía que los docentes, a diferencia del común de los trabajadores, tienen trabajo vitalicio, lo decía en sus palabras, que tienen 3 meses de vacaciones. Y que trabajan 4 horas. Que trabajan 4 horas y no 8. Un par de cuestiones ahí. Una es que las 4 horas son las 4 horas que están frente al aula. Después hay todo un trabajo de corregir los exámenes, preparar las clases, etcétera. Pero tal vez no sea este el punto más importante. Tal vez sea este, Marcelo. El 45% de los docentes de educación básica, es decir, educación primaria, y el 57% de educación media tiene más de un trabajo. Va a más de un lugar. No, ni siquiera tiene más de un trabajo. Va a más de una escuela. Es decir, tiene que moverse físicamente de una escuela a otra. Sí, eso hace que sea ómnibus. Los docentes ómnibus o taxi, efectivamente. Y el 18% en más de 3 escuelas. Esto explica, por un lado, una cuestión básica, que es que hay efectivamente una alta tasa de falta en los docentes, de ausentismo en los docentes, que en parte tiene que ver con esto. Ahora, la raíz de esto son los bajos salarios. Si un docente ganara en vez de 10, 15 o 20, 10, 30 o 50, seguramente no tendría que ir, digámoslo así, si un docente ganara como el secretario de un juzgado, no tendría que ir a 3 escuelas para poder subsistir, digamos. Entonces ahí me hace acordar un poco a la frase de los países comunistas, ¿no? El Estado hace como que nos paga y nosotros hacemos como que trabajamos, digamos. Bueno, estamos exagerando un poco, pero va un poco para ahí. Tenemos una última placa que es casi conceptual, pero que me parece que está un poco en el fondo de todo esto, que es la idea de que la educación básica es la solución, agrego la educación pública es la educación, es la solución a todos los problemas de la Argentina. Me parece que hay una enorme confusión alrededor de esto. La educación pública es efectivamente importante como nivelador social, como creador de oportunidades. Ahora, pensar a la escuela desligada, desenganchada del contexto social en el que se inserta en un país donde hay 30% de pobreza, un índice de desigualdad fenomenal y en ascenso, pensar que la educación pública por sí misma puede solucionar los problemas de Argentina me parece que es una de las grandes falacias que están involucradas en este debate sobre la educación hoy. Gracias, José. Vamos a la apertura del programa y cuando volvamos con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. ¿Qué pasó con las low cost? El caso Avianca nos va a contar finalmente por qué se fue Isela Constantini. Va a aumentar el transporte y varias otras preguntas que tenemos por ahí. Empieza un nuevo desafío, el desafío de hacer buen periodismo, sin concesiones, sin compromisos, para investigar, para preguntar, para opinar. Marcelo Slotoviazda. Estamos aquí con Guillermo Dietrich, ministro de Transporte. Gracias, Guillermo, por venir. Hola, ¿cómo estás? Vi una bicicleta ahí, pero no sé si es la tuya o la de un asistente. No, de Gustavo, que trabaja conmigo, que también anda en bicicleta. Hoy no viniste en bicicleta. Hoy no vine en bici, vine de lejos, muy cansado. Si bien la bicicleta te relaja, pero no. Empecemos por el boleto. El gobierno en febrero, el mes pasado, aumentó la electricidad. Este mes es el turno del agua. El mes que viene el turno del gas. Aranguren ya anunció que se va a aplicar en etapas. ¿Colectivos y trenes? Por ahora no va a aumentar. ¿Y eso es una decisión por ahora, de manera indefinida? No, por ahora... ¿Por qué? No, digamos, porque estamos evaluando... Por un lado, todos los elementos que hacen a la estructura de costos, en las cuales estamos trabajando también. Hemos ido encontrando oportunidades de mejora. Las obras de infraestructura que estamos haciendo en el transporte público genera también oportunidades de mejora para un mejor servicio, que lo use más gente, que tenga mejor velocidad comercial. Y la realidad que frente a eso
en función de la situación en la que estamos, por ahora no tomamos ninguna decisión y en el corto plazo no vamos a tomar ninguna decisión de variación del pasaje. Dijiste en función de la situación en la que estamos. ¿Cuál es la situación en la que estamos? La situación en la que estamos es que venimos de un año que no fue fácil para muchísima gente, que el Estado estaba acompañando. De hecho, nosotros el año pasado en la variación tarifaria acompañamos mucho con la tarifa social. El último dato, justo lo chequeaba hoy, son 3.300.000 personas que tienen tarifa social para el colectivo, lo mismo que hemos hecho para un montón de servicios. Y frente a ello, en función de quienes usan el transporte público, por ahora no vamos a tomar una decisión de variación del pasaje. Es una decisión política, el no aumentar. Bueno, no sé, es una decisión, no sé si es política o cómo llamarla, pero sí está tomada en función de un montón de considerandos que por ahora no vamos a aumentar el boleto. Si en algún momento tomamos una decisión distinta, claramente lo vamos a anunciar. ¿Y es válido eso que decís para transporte de colectivos como para ferrocarriles? Para el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, ni ferrocarriles, ni colectivos, que es lo que maneja la Nación, tanto los subsidios como las tarifas. Y sí también destacar que en el 60% del boleto del colectivo está subsidiado por el gobierno nacional. Es decir, una persona que está yendo a un lugar, un poco antes de llegar, deja de pagar y paga el gobierno nacional y toda la vuelta la paga el gobierno nacional. 60%. Y cuando es la tarifa social, que es un descuento del 55%, obviamente ese subsidio todavía es mayor, ¿no? Llega a un 70 y pico %. ¿Cuánto calculás 2017 después de esta decisión de no aumentar el costo total de subsidio al transporte ferrocarril y colectivo? Bueno, va a depender mucho de la paritaria del sector que empezará en algunas semanas y de la evolución de costos. ¿En un estimativo de cuánto? No me quiero anticipar, todavía no empezamos a conversar. El año pasado pudimos llegar a un número que fue adecuado para la gente que trabaja en el sector, que son muchos, y para también la estructura de costos que tenemos que ser responsables. Es un sistema muy grande, es uno de los sistemas más grandes de transporte público que hay en el mundo, el del área metropolitana. Son 15 millones de viajes todos los días que hay entre colectivos, subte y tren, principalmente colectivo, el 85% son colectivos. Muchísima es la gente que viaja en colectivo. Es un sistema muy complejo, con muchas unidades, 17.000 colectivos, con un sistema de trenes muy grande, en el cual también hay que hacer muchísimas inversiones. Estamos haciendo un plan de infraestructura, renovación de los trenes, que es la más grande que se ha hecho en la historia, de 14.000 millones de dólares. Enseguida quiero llegar a eso. Y siempre volver a esto. El presidente Macri, al igual que en la ciudad cuando era jefe de gobierno, apuesta al transporte público. Y en esto también hay una variación, una diferencia con otros servicios. Consumir más energía o consumir energía innecesariamente es algo malo. Consumir más transporte público siempre es bueno. Hay una lógica totalmente distinta en los subsidios para un bien que para otro bien. Cuando vos regalás algo que es un bien escaso, lo dilapidás y consumís algo que estás impactando en el medio ambiente, estás impactando en la capacidad que tienen otros para usarlo, una fábrica. En el caso de transporte público es exactamente opuesto. Entonces también desde ese lugar nuestra visión de los subsidios del transporte público es distinta y las inversiones que estamos haciendo en transporte público son de un nivel que nunca se han hecho. Hoy estamos haciendo metrobuses en la provincia de Buenos Aires. No había ningún metrobús cuando llegamos. Ya quiero preguntarte sobre la inversión pública en transporte. Pero antes, ¿cómo pudieron equivocarse tanto en el tema Avianca, Maquer? Uso la palabra equivocación, podría usar otra, pero equivocación es lo que dijo el presidente. ¿Por qué decís que fue una equivocación? Bueno, lo dijo el propio Macri. No dijo nada, no dijo nunca. ¿En esta nos equivocamos? No lo dijo. ¿No dijo en esta nos equivocamos? No, lo más mínimo. Dijo, perdón, porque te pedí a vos, Guillo, en la reunión de gabinete, que atrases el proceso, muy importante para los argentinos, que es una oportunidad que vuelven más, y para generarle una capa más de transparencia adicional a todo lo que hicimos, que es un sistema totalmente transparente, yo te pedí que atrases el proceso. Pero nunca dijo que se equivocó,
y nunca hubo ninguna equivocación, y me gustaría saber por qué para vos es una equivocación. Y porque, en primer lugar, porque es lo que reconocen los funcionarios en las charlas privadas. En segundo lugar, porque... ¿Pero quién reconoce en las charlas privadas? Bueno, uno no va a violar off the record que tiene, pero Guillermo, esto está reflejado en absolutamente todos los análisis Decime, ¿por qué vos considerás que es una equivocación? Primero, porque es una equivocación política claramente para el gobierno, que se vio reflejada, para empezar, en una caída de imagen, de aprobación de varios puntos. Pero, ¿por qué es una equivocación? Decime qué hechos correo, por las dos cosas. De Avianca, ¿qué hechos objetivos te llevan a vos a decir que es una equivocación? Bueno, una equivocación, como mínimo una desprolijidad. ¿Por qué hechos objetivos te hacen decir a vos que es una desprolijidad? Por empezar, porque le dan una autorización, en este caso a una empresa de low cost, a Avian, que compró una compañía sabiendo que iba a tener la ventaja de poder volar, tener habilitación de rutas. ¿Qué ventaja tuvo? ¿Qué ventaja tuvo? Primero, bueno, rutas. Porque si no, el riesgo de confundir es alto. Primero, Avian... Lo de equivocación fue del correo, en eso tenés razón. Me equivoqué con el correo. Dijo. Avian es Avianca. Sí. No es una empresa low cost, es una de las empresas más grandes del mundo de aviación. Bueno, acá le autorizaron, en principio, hasta la marcha atrás, le autorizaron rutas de bajo costo. No. ¿Cómo que no, Guillermo? No es así. Primero, no se le autorizó ninguna ruta. Segundo, no existen rutas de bajo costo y de alta costo. No hay ¿Se le autorizaron rutas como a Andes, como porque es importante. Low cost es un modelo de negocio que puede volar Buenos Aires-Londres o Buenos Aires-Sunchales. No tiene nada que ver el destino. Hay una empresa, Norwegian, que hace low cost internacional. En la misma ruta hay otra empresa que no hace low cost. No es una cuestión de rutas, punto 1. Punto 2, vos decís que se le dio un beneficio o no sé. Una autorización. ¿Cuál es el beneficio que se le dio respecto a otros? Bueno, el beneficio en principio fue a todos. Ahora esa empresa compró una compañía, o la compañía vendió sabiendo, o uno puede inferir, suponer, sospechar de que la operación se hizo con conocimiento de causa. Conocimiento de causa de un presidente que en el 2015, en agosto, en un programa de La Negra Bernacchi, dijo que iba a abrir el mercado para que vengan nuevas compañías a competir en Argentina. Así que lo sabían todos. Lo sabían todos, claramente que lo sabían todos. De mí lo dije 20 veces, pero tomemos la palabra del presidente, que es la primera vez que lo dijo, por lo menos que encontré el registro que lo dijo. Este era un plan público. Cuando yo me junté por primera vez con los sindicatos, les dije, esta es nuestra visión, creemos que se duplique... ¿Y por qué cambiaron? Pero no cambiamos. Postergaron una decisión, es cambiarla. No. Lo que hicimos es, antes de adjudicar, porque nunca se adjudicó, con la inminencia de que iba a salir los decretos de conflicto, para prevenir conflicto de intereses de funcionarios, eventuales conflictos de intereses... No me la estás dando vuelta, Guillermo. Los decretos para prevenir conflicto de intereses, como se denomina estas iniciativas que van al legislativo, fueron la consecuencia del error, me equivoqué yo, del error que reconoció Macri en el tema del acuerdo con el correo y de el ruido, las sospechas, las dudas que generó la operación entre la empresa de aviación de Macri, Avianca y la... Pues la realidad es lo siguiente. Es al revés, fue al revés. Intercambiamos un poquito los roles, pero cuando te hice 3 preguntas sobre cuál es el problema, la realidad que no hay ninguna respuesta de cuál es el problema. ¿Por qué? El proceso es transparente, es igual para todos. Pueden venir 5 empresas, 20 empresas, 50 empresas y lo tienen todos. Había una empresa que era la familia del presidente, no del presidente, que vuela desde el año 93. No es que la armó como Lázaro Báez 2 días antes de asumir Cristina y de golpe se hizo multimillonario. Existía hace 20 años esa empresa. Viene una empresa internacional, Avianca, de la más grande del mundo, que tiene un dueño, que tiene nombre y apellido, que viene acá, habla, soy yo, el dueño de Avianca. La empresa vuela a Argentina, Colombia, vuela en Brasil, vuela en Centroamérica, etc. Esa empresa compra una empresa de la familia Macri. La compra 100%. Se presenta a una audiencia pública que es totalmente transparente, porque toda la documentación está abierta para todo el mundo, en la cual también se presentan 5 empresas más. Y si se hubiesen presentado 20, son 20 empresas. Esa empresa pide 14 rutas, no pide 150.000. Hay otra empresa que pide
70 rutas, hay otra que pide 20 y hay otra que pide 9. Las 14 la autorizaron todas. De las 14 rutas hay un proceso en el cual hay una junta que evalúa y define que está ok autorizar a esa empresa en función de la capacidad financiera, que cumple los requisitos de tener una sociedad en Argentina, bla, bla, bla. Se lo manda el Ministerio de Transporte, que es el que tiene que otorgar finalmente las rutas. Y termino. El Ministerio de Transporte nunca autorizó las rutas a nadie hasta que definió autorizar las rutas a 3 empresas: Flybondi, American Jet y Alas del Sur. Y a 2 empresas no se les autorizó. No, Flybondi no. No, Flybondi no. Andes, American Jet y Alas del Sur, perdón. A 2 empresas no se les autorizó. A Flybondi, ¿por qué? Porque no presentó la compra de aviones, que es parte del proceso. Y a Bianca lo que se definió es: como está por salir esto en 2-3 semanas, vamos a incorporar este proceso para que no quede absolutamente ninguna duda de nadie de no que hay ningún conflicto de intereses. ¿Eso no es un reconocimiento de que hay muchas dudas que hayan postergado? Es una capa de transparencia a una sociedad que, con razón, después de décadas y principalmente la última, del kirchnerismo, de altísima corrupción, sospecha de todo. Entonces, frente a eso, por un lado, Te hago la siguiente pregunta. De no haber sucedido lo que ahora digo correctamente, fue un error reconocido por el presidente, el acuerdo con el Correo. De no haber sucedido eso como antecedente, ¿vos pensás, creés que no se hubiese despertado tanta sospecha por el caso Avián? Claramente que no. O sea, fue el tema del Correo. Lo que dije, el Correo despertó algo, de que frente a la historia empresaria del presidente y su familia se requiere todavía incorporar más normas para que no quede ninguna sospecha absolutamente sobre nada, incorporar un nivel mayor de transparencia. Tengamos en cuenta, Loto, y vos lo sabés, que estas normas no existen en Latinoamérica. Estas normas no existen en ninguna provincia de nuestro país. Estas normas no existen en los poderes legislativos, en los poderes judiciales. Esto es norma de primer mundo. Bienvenido sea, porque como la realidad, y termino con esto, todo es totalmente transparente y ético, como todo lo que hacemos, no hay ningún problema de ponerle 150 normas de mayores niveles de transparencia. Siguiendo con casos dudosos, el soterramiento del Sarmiento, todos sabemos, uno de los contratistas, el más importante, es Odebrecht, protagonista en Brasil del mega escándalo. A medida que se siguen conociendo nuevos hechos de corrupción que incluso involucran a la Argentina, ¿no evaluaron suspender el proyecto, redefinirlo, interrumpirlo, anularlo? ¿No hubo evaluación al respecto? A ver, ¿hubo corrupción en el gobierno kirchnerista? Sí, claramente sí. ¿Hubo alta corrupción en el gobierno kirchnerista? Sí, claramente sí. De hecho, Lázaro Bá está preso, José López está preso. En el caso del soterramiento, con participantes... En el caso del soterramiento, como en todos los contratos que hemos recibido, la mayoría de la obra pública que estamos haciendo son contratos que se licitaron, empezaron levemente y se pararon. ¿Sí? El gobierno anterior pero tenía... en concreto, Guillermo. No, pero te contesto en concreto, porque la realidad es que si no lo enmarco... la ruta 8, por ejemplo, similar al soterramiento, se licita en el 2006, los dos se licitan en el 2006. La ruta 8 es una obra de 5 años, 4 años, el soterramiento es una obra de 5 años. Empiezan, se trae la tuneladora, se instala la tuneladora, digamos, no es que no se hizo nada, se hizo algo, y no se hace más nada. 2010, 2016, 10 años después, lo que se hizo es una ínfima parte. La ruta 8... a Pergamino, que se tenía que hacer una autopista, se hacen 8 kilómetros en 10 años, una obra que se tenía que hacer en 4 años. Pero te pregunto puntualmente en los dos casos. ¿Hay denuncias de corrupción? ¿Te implicada un empresario muy allegado al presidente con sospechas de pago de coima al gobierno anterior? No, por eso. Lo que hay es que Obredech dijo que en Argentina puso en el gobierno anterior 35 millones de dólares de cometa. Eso es lo que hay. ¿En total? En total. No, y ahí... No, eso es lo que dijo. Sí. En la justicia brasilera no dijo en qué obra, a quién se le puso. Por lo tanto, hoy por hoy, podés agarrar todas las obras de Obredech y decir, vamos a hacer la casa de brujas o todos los contratos que tenemos, porque nosotros tenemos un montón de contratos operando. Esos contratos, ¿tuvieron corrupción o tuvieron corrupción? Calcaterra no está involucrado en eso.
Hoy no está involucrado ninguno, la realidad es que no está involucrado ninguno en esa obra. Mañana, si la justicia determina otra cosa, claramente es lo que hay que analizar. Lo que sí es una realidad hoy es que esa obra que licitó el kirchnerismo, como un montón de otras obras, el Belgrano Carga que estamos haciendo, lo licitó el kirchnerismo, la Ruta 8, te puedo hacer un montón de listados de rutas, la licitó el kirchnerismo. ¿Hubo corrupción o no hubo corrupción? No lo sé, nosotros tampoco somos inspectores, para eso está la justicia. Cuando tenemos información cierta, como cuando licitamos que Lázaro Báez hizo el 80% de la obra pública de Vialidad Nacional en Santa Cruz, que a todos los contratistas de Vialidad Nacional le debían 14.000 millones de pesos y al único que no le debían era Lázaro Báez, que creó una empresa en el 2003. Una última para adelante. Creó una empresa en el 2003 y se convirtió en el contratista más grande del Estado Nacional, y ahí 1 más 1 es 2. Declaraste una producción ayer en La Nación, declaraste que iba a haber inversión pública de tu ministerio, ¿no?, en distintas obras por 25.000 millones de dólares en 3 años. Fui a fijarme y esto es 8.000 millones y pico por año, ¿no? 8.000 millones de dólares. Fui a fijarme y todo el presupuesto de tus ministerios son 3.300 millones de dólares. Sí, ahí no estás viendo, en el presupuesto hay un montón de proyectos que se llaman PIP. Por ejemplo, todo lo que es el Belgrano Cargas está entre los proyectos PIP, que no está en los números que viste. Este año, incluyendo todos los... Saltás de 3.300 a 8.000 y pico y es el doble. Millones de dólares. La realidad es que son 100.000, este año son 100.000 millones de pesos, que no sé cuánto te da, 7.000 millones de dólares, una cosa así. Esto es creciente, claramente, incluye lo que gastamos el año pasado, que fueron 50.000 millones de pesos, pero aunque no lo creas, lo vamos a hacer. Vamos a duplicar las autopistas que en Argentina en los próximos 4 años. Hoy tenemos 1.200 kilómetros de autopista en construcción. Nunca en la historia del país pasó esto. A fin de año vamos a tener 1.850 kilómetros de autopista de construcción. Cuesta creerlo porque son años de que no se hizo nada, pero ¿sabes qué pasa? La plata rinde más ahora. ¿En un año lo evaluamos, te parece? Cuando quieras, si querés en 6 meses también podemos evaluarlo antes. ¿Cómo no? Gracias por venir, Guillermo. Gracias a vos. Vamos a un breve corte. Cuando volvamos le vamos a preguntar, entre tantas cosas, a Felipe Solá si la ancha avenida del medio del Frente Renovador sigue tan ancha o se está angostando.